genera el ciclo y es otro mundo. Pero básicamente, para generarlo de forma analógica, se generan series de Fourier para generar estas señales. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que vamos a tener que calcular las series de Fourier para poder generar estas señales y poder recrearlas de forma analógica, porque de forma digital ya sabemos cómo y la va a generar una fuente que ya nos la dieron de un solo y qué bonito. Pero básicamente lo que queremos es sumar muchas veces fuentes seno o fuentes coseno que nos generen otro tipo de señal. Se va a ver básicamente así. Yo voy a sumar varias, aquí tengo solo una fuente seno, al sumarle dos fuentes seno se genera esto, al generarle tres esto, cuatro, cuando ya tienen un montón de fuentes se empieza a dilucidar más la señal real. Cuando tienen muchas más fuentes es casi que imperceptible que son muchas fuentes sumadas o que son muchas entradas sumadas. Entonces, nosotros así es como podemos empezar a crear diferentes tipos de señales. Aquí si se fijan hay un montón de ejemplos en donde generan hasta la señal más rara que se les pueda ocurrir, que es esta. Si tiene simetría o no, no importa. Cualquier señal puede ser recreada siempre y cuando la acepten las señales de Fourier, que es prácticamente siempre. Miren este caso que está bien raroso. Ellos generaron múltiples ondas para generar solo pulsos pequeños. Y dependiendo de eso, ellos van generando diferentes arreglos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios sencillos y después unos un poco más complejos y explicarles cómo las van a usar las diferentes fuentes. Quiero ver ahorita, es que esta no me gusta cómo queda esta imagen muy pequeña, me la dejo y no me la deja agrandar. Si no, la vamos a ver aquí porque no me gusta cómo están en las presentaciones. Todas confusas las ponen. Entonces, si se fijan, exactamente lo que yo les dije es que podemos ocupar ya sea el periodo o el omega. Yo prefiero ocupar el periodo y todo en términos del periodo y en base a eso realizar los diferentes arreglos. Vale. Entonces, vamos a generar nuestra primera serie de Fourier con la fórmula o con la función más sencilla de toda la vida. Vamos a generar f de x va a ser igual a x. Y la vamos a generar con un periodo con t igual a 4. Y esto es todo lo que nos van a dar. Entonces, nosotros vamos y lo que yo les recomiendo es que de la forma más sencilla y atenta del mundo, ustedes solo averigüen cómo se grafica la función y vean, vaya de 2 de menos 2 a 2, la función va a ser par o impar. Que ya me lo habían dicho antes, ¿verdad? Entonces, ajá, impar va. Entonces, como la función es impar, nos vamos directamente a ver la tabla
y decimos que en los impares, por aquí tiene que estar, bueno, tal vez un día sale. Aquí está. Estamos diciendo que A, todas las A van a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces solo se van a sumar senos. ¿Estamos de acuerdo? Solo se van a sumar todo de senos. Todo en senos. Ok, entonces solo vamos a necesitar esta parte. Esta parte se acabó. Vaya. Entonces dice que BDN es igual a 2 veces el periodo, a 2 entre el periodo por T medios a la integral de menos T medios por la función por el seno de 2πn sobre 2t a la t derivada de t o diferencial de t. Como esto no es clase de mate, vamos a ocupar símbolos, porque no nos vamos a complicar la vida y nos va a dar de un solo directo la solución. No me voy a complicar la vida. Entonces vamos a decir que técnicamente a ustedes igual les dejan usar la calculadora les integra directamente, porque ya no están en clase de mate. No sé si les dijeron eso, que les van a dejar o no usar la calculadora. En mis tiempos me dejaron. Hace 2 años básicamente me dejaron usar la calculadora. Esperemos en Dios a ustedes sí los dejen igualmente. 2 sobre el periodo. Bueno, Entonces, tengo una duda. dígame. En las funciones par creo que era coseno el que se usaba. Sí, en las funciones pares Tabla. coseno. Ajá, en las funciones pares coseno. Ah, sí, sí, es que está impar. Ya, Ajá, ya. ajá. Sí, esta es impar. Está bueno. Vaya. ¿En qué estaba? Quiero ver. Ah, sí, ya me acuerdo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a realizar la siguiente integral. Si quieren, armémosla y después nos pasamos directamente a MATLAB a hacerla. Y vamos a decir que lo que necesitamos es Bn. Bn es igual a 2 sobre t. Bn es igual a 2 sobre t. Integral de t medios menos t medios de f de x f de x, en este caso seno, todo esto sobre t de 2 pi n multiplicado por, en este caso, t. Yo no he ocupado t realmente, lo que he ocupado es x, pero vamos a transformarla, vamos solo a escribirla porque solo eso es lo que se hace, multiplicada por x de el diferencial de, en este caso, x, de x, ¿sí? Entonces solo es esto y esto f de x sigue siendo x. ¿Se entiende lo que voy a hacer hasta ahorita? Que espero que esté sencillo. Sí, solo está aplicando la fórmula. Exacto, no se hace nada más en esto. Solo es aplicar la fórmula. Vaya, entonces aquí sería de menos 2 hasta 2. Porque el periodo era 4. El periodo era 4, entonces como el periodo es 4, y aquí es de t medios y menos t medios.
4 entre 2, 2. 4 entre 2, pero como es negativo es menos 2, de menos 2 a 2. Y aquí solo voy a escribir la función que va a ser en este caso x. Y lo vamos a hacer por el seno de 2pi nx de 2 por pi por n por x entre el periodo 4 de x. Este 2. Revisemos 2pi nx sobre t de x. Correcto. Y automáticamente, quiero ver, sin pasos, no me generó la respuesta. Bueno, vamos a quizás por eso. Ahí está el símbolo phi. Error, no sé qué me está dando de error. Quizás esto. O es porque no están sin. No entiendo qué me está dando de error. Qué raro. Si no, se lo voy a hacer en MATLAB. Y la n que representa ahí. N van a ser los ciclos, es decir, N van a ser la cantidad. Como es una serie, como pasaron avanzada, las series se repiten, ¿verdad? Entonces, N, si yo tengo la primera repetición, N vale 1, segunda repetición, N vale 2, y van a ir saliendo un montón de términos. ¿Se recuerdan de eso de avanzada? Sí. Vaya, entonces eso, es básicamente eso. Pero no me agarra. Bueno. Solo quiero hacerla. Vaya. Ser 2 sobre 4 de la integral de x en 4 de 2 por pi por n por x. Esto nos la va a dar aquí. Va a ser de menos 2, no, de 2, perdón. Hasta 2. Va, entonces básicamente nos va a dar este término. ¿Sí? Lo voy a recortar y lo vamos a pegar allá. Algún día me dejará agrandarlo, pero para mientras voy a borrar esto. Vaya, es básicamente esto. ¿Cómo voy a generar el valor de n o el valor de la función
de esto que me queda marcado, porque aquí ya me da los valores y solo me queda todo en términos de n, porque el otro era con x. Ya evaluado, solo me debe de quedar en estos términos, ¿sí? Y entonces de esto vamos a pasar a la evaluación en x, que va a ser el menos 2 y el 2, y ya me va a dar específicamente este valor ya evaluado, que es el otro que vamos a copiar acá, pero lo voy a hacer pequeño porque no después me lo hace. Este sí me dejó agrandarlo, este que es el que necesitamos realmente. Vaya, entonces BDN va a ser básicamente esto. Ya tengo los valores de BDN. Entonces, ¿qué voy a hacer con la función aquí de Fourier? Como esto ya lo tengo eliminado, que es 0, solo voy a calcular esta parte. Acuérdense que este omega es 2pi sobre t, que es básicamente lo que nos decía en ¿verdad? Que va a ser 2πn sobre t por t, que en este caso t técnicamente ya lo vamos a tener, pero ya les voy a explicar cómo es que nos va a salir. Ay, se me confunden siempre las pestañas, perdón, aquí las equivocaciones que le dan a uno. Entonces voy a sustituir aquí, voy a sustituir estos términos de bn. Entonces f de t va a ser 4 seno de pi n menos pi n coseno de pi n sobre pi al cuadrado sobre n al cuadrado, y vamos a agregar esta partecita, pero dejémosla entre paréntesis ahorita. Seno de n por, ahorita dejémosla con omega, sub 0 por t. Entonces, lo que tenemos que hacer es la evaluación de esta parte para que nos quede más o menos así y no tenerlo una cosa en n, en omega, otras en t. Entonces pongámosla mejor así, 2πn sobre t. Entonces voy a borrar esta partecita y esto va a quedar como 2pi por n sobre el periodo, que el periodo ya entendíamos que era 4, ¿verdad? Entonces aquí solo es de sustituir. Denme 2 minutitos y vengo. No se salgan de la llamada, ya vengo.
Aló. Perdonen, ya vine. Hoy sí. Vaya. Entonces, básicamente nos quedaría así. Y aquí sustituiríamos lo que se pueda en este caso. Que en este caso tenemos, quiero ver, el periodo, ¿verdad? Que era en lo que estábamos. Entonces ya sustituimos 2pi sobre n y el periodo lo vamos a hacer en 4. Esto les queda de omega. Ahora me van a decir, vaya, aquí hay algo que nos quedó inconcluso porque al menos acá no tiene términos de x. Qué bien, ¿verdad? Porque queda un número pseudo entero. Y de este lado sí quedó un término de x o el término de t. Pongámosle x porque la función que tenemos es x. Queda un número inconcluso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acuérdense que es una serie y una serie normalmente no es que genere un número tal cual. En ocasiones sí, pero en ocasiones puede generar una suma de funciones. ¿Qué estamos diciendo? Que nuestra serie de Fourier nos va a quedar este término o la suma de este término visto desde n igual a 1 hasta infinito. Es decir, vamos a sustituir n en 1 y nos va a salir ciertos valores. Vamos a sustituir n en 2 y nos van a salir otros valores. N en 3 y la suma de todos esos cambios de n es lo que nosotros vamos a ir utilizando. Entonces, aquí teníamos 4 seno de n, cuando n sea 1, cuánto nos va a dar, cuando n sea 1, cuánto nos va a dar, y ir sustituyendo en esto para la b, y también sustituir para esa b en este término, que es n. Empecemos a hacerlo, y eso es sustitución de forma numérica. Entonces, voy a pasar con otro color, y vamos a decir cuando n es igual a 1. Entonces, cuando n valga 1, nos va a quedar 4 seno de pi menos n es 1, no necesito seguir poniéndole 1 ahí, pi por 1 igual de nuevo 1, coseno de pi sobre 1 al cuadrado 1, entonces solo pongo pi al cuadrado por el seno de 2 pi. O aquí lo puedo simplificar directamente. Ya les voy a explicar qué simplificación. Sobre pi medios por x. Esto es 2 y aquí el 4 simplifico y un solo pi medios por x. N es 1, no necesito ponerlo. Este es el término 1. Entonces, ahora vamos a calcular para cuando n valga 2. Yo lo puedo poner como 4 seno de pi menos de 2pi, perdón. Aquí me emocioné. 2pi. Solo estoy sustituyendo acá. Menos 2pi. Coseno de 2pi sobre
va a ser 4pi cuadrado. Ya no me deja bajarlo. Ok. Sobre 4pi cuadrado. Y esto multiplicado por el seno de 2 multiplicado por 2 me va a dar 4 y al dividirlo entre este entonces me va a dar pi por x. Y eso ya es todo. Ahora, si se fijan, muchos términos se van a empezar a eliminar porque el coseno de pi es 0. El coseno de 2pi también es 0. ¿Quiere ver? No, el seno. Estos se van a empezar a eliminar. Y van a empezar a simplificar más y más las ecuaciones. ¿Y qué van a hacer con esta? Sumar esta a la que les dé 2, a la que les dé de 3, a la que les dé de 4 y así. Y así estos los pueden ingresar en un simulador como MATLAB, que no me agarró ahorita Simulink hace rato, por eso lo tenía abierto. Ustedes lo pueden poner en un simulador. Yo antes ocupaba PSpice, pero cambié de computadora y no me agarra. O sea, ahorita no lo he descargado, les voy a ser honesto. Y ahorita intenté con Simulink, pero se me traba la computadora. Así que voy a recurrir a la forma más sencilla de mostrarles cómo funciona, porque ya eso sí es muy mi computadora y les pido perdón. Simulink le puse. Series de Fourier. Yo les voy a pasar un video, primero Dios, en esta semana de cómo es que se generan esas sumas. Porque yo los hago normalmente con circuitos, como se los van a pedir, y esa es la otra parte que yo les quiero explicar. Él hace la misma. Lo que les voy a explicar es directamente esto. Que vaya, acá él genera la señal, pero tiene un diferente periodo, y lo mismo le sale. Al hacer las simplificaciones, de que el seno se hace 0 y todo esto, les queda esta serie, todo en términos de x. Entonces él va a evaluar esa suma de todas las funciones de n1, n2, n3, toda esa suma, y lo que le va a quedar es que el primero seno les va a generar esto. Esta primera fórmula les va a generar esta, una señal de seno normal, pero al sumarle el segundo seno, lo que les va a quedar es esto, Al sumar un tercer seno, el N3, que ya no lo calculamos, le va a empezar a generar esto. Y mientras más señales vayan haciendo, esta señal va a tender más a ser exacta. Normalmente para un parcial con que hagan 7, 8 sustituciones, la señal es exacta, bien precisa y no les va a generar error. Y básicamente eso lo pueden hacer con cualquier función. Lastimosamente, como les digo, ahorita no puedo hacer la simulación, pero yo les voy a pasar un video que tengo que tenerlo lo más antes posible para mostrarles cómo son esas simulaciones. Y esta es la otra parte que yo les quiero mostrar, que es cómo ustedes van a ocupar, cómo ustedes van a ocupar todas estas fórmulas para generar una señal. Porque yo genero una señal, pero ¿a qué le llamo señal? ¿Al voltaje, al amperaje o
o a qué específicamente. Entonces, como señal, nosotros vamos a tener cualquiera de esas, voltaje o amperaje. Pero, perdón, ¿qué es lo que voy a generar? Tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, en estos circuitos, si se recuerdan de circuitos eléctricos, cuando ustedes tienen esto así, en esta fuente, la intensidad que genere esta fuente se va a sumar a la intensidad de esta, y todas van a sumar la corriente en este nodo, ¿sí? Y en esta, ustedes van a tener estas fuentes. Cada fuente, digamos que este es el seno con N1. Este es el seno con N igual a 2. Este es el seno con N igual a 3. Y este es el seno con N igual a 4. Aquí lo que van a poner es una carga, una resistencia. Y esta carga es la que va a soportar lo que nosotros necesitamos medir. Entonces, ustedes van a poner aquí, digamos, un tester. Y este tester nos va a dar el voltaje. Y este voltaje va a tener la gráfica que nosotros necesitamos. Es decir, en este caso teníamos la lineal. En este tester se va a referenciar la lineal, la gráfica lineal. Pero en este, nosotros vamos a medir en este punto. Digamos que aquí puse la carga. Aquí voy a poner la carga. ¿Sí? Aquí está la carga. Está conectada. En realidad debería ir al final, pero supongamos que ahí está la carga. Entonces en esta, aquí voy a cortocircuitarlo y antes de la carga yo voy a medir. Y aquí en el tester lo que me va a salir es amperaje. Entonces la suma de las señales, en este caso, el voltaje se va a ver casi que sin cambio, pero el amperaje se va a ver de esta forma, con la gráfica que hemos hecho. Y en esta, el voltaje se va a ver así y el amperaje casi como que ni le ha pasado nada, porque solo una de las dos se suma. Las otras es como que si no hubieran generado ningún cambio sobre ella. Entonces ustedes deben de saber cómo o qué es lo que les piden. Normalmente en los parciales lo que les piden es una de estas, que le sumen el voltaje. Entonces estas van a ser fuentes de voltaje. Y a la fuente de voltaje le van a decir seno de esto. Y a la fuente de amperaje le van a decir, ok, el amperaje o la fuente de amperaje necesito que vaya con la función todas en seno o todas en coseno o todas seno y coseno sumados. Ahora, esto es bien repetitivo el proceso. Ustedes van a decir, ¿cómo voy a hacer A, B, C, D, E función si solo hemos hecho la más sencilla, la lineal? Pues solo hay dos casos. Una, que si es par o impar, o si no tiene siquiera simetría. Si no tiene simetría, ni modo a trabajar. Que normalmente siempre les ponen con una simetría para ver si han entendido. Y si no,
lo que les van a pedir normalmente es que ustedes generen una fuente de este tipo y que al final expliquen qué es lo que ha pasado y por qué esa fuente solo genera eso, por qué solo cambia el voltaje, por qué solo cambia el amperaje y que les muestren el cálculo. Pero básicamente siempre es lo mismo repetitivo. Ahorita lo que podríamos hacer es una seccionada. Una seccionada que es otro de los casos más comunes. Vamos a hacer una de PWM con o cuadrada, como le quieran decir. Que vaya con un periodo de 6. Entonces este sería menos 3 y este sería 3. ¿Ok? ¿Qué tipo de función sería? ¿Qué tipo de función sería? 3 a 3. Uh-huh. Ya valió, no sabemos si es par o impar. ¿Qué pasó? Hola. Hola, ¿se escucha? Yo no les escucho nada. Sí, se escucha. ¿Qué tipo de ¿Cómo señal tipo de función? tomarían? ¿Cómo? ¿Cómo estamos? Si es seno, coseno, impar o impar eso. Ajá, ¿es par o impar esta función? Eso tiene simetría. Tendría que ser par. ¿Por qué par? Bueno, en sí no sabría porque eso ya estaría como un real ya convertido. Ujú. Es que todos nos las van a dar convertidas. Pero ¿cómo yo sé cuándo es par y cuándo es impar? Lo que les dije es que si ustedes evalúan f de x, debe ser igual a f de menos x si es par. Y si es impar, es que f de x va a ser Igual a igual a menos. menos f de menos x, perdón. Entonces, si yo evalúo 1, 1 va a estar por acá. Me va a dar un valor positivo, digamos que es 5, ¿sí? Pero si evalúo menos 1, me va a dar 0. Entonces me da otro valor, ¿sí? Pero en este caso podemos decir que es simetría impar, ¿sí? Que es simetría impar. O vamos a hacerla de otra forma para que se vea más sencilla, para que se note más eso de lo par o impar. Vamos a hacerla así. Esta vaya aquí, esta vaya aquí, y que después esta baje hasta acá. Y que estos valores sean 5 y este sea menos 5. ¿Sí? El otro también era impar. Este, de igual manera, es impar. Porque al evaluarlo, se nota que de un lado queda la función como invertida.
pero tiene esa simetría, aunque el número no sea el mismo. Pero ahora, ¿qué función es la que usaría acá si tengo dos valores? O sea, no es que la función que me dé acá me vaya a dar como referencia a esto. No me genera ese cambio de forma correcta. O sea, si yo le pongo que la función de acá, si es 5, f de x1, va a ser 5, es una constante. Pero f de x, esta, ¿qué la voy a hacer? Entonces, esta vamos a generar una seccionada, una función seccionada, ¿sí? Y esta función seccionada va a ser así. Entonces, yo voy a decir para f de x vista de, en este caso, porque estamos ocupando el periodo, y vamos a decir que el periodo es de 4, entonces de menos 2 hasta 0, que x sea mayor y este sí. Entonces, f de x es igual a 5. Y de 0 hasta 2, f de x, este es menos, perdón, va a ser igual a 5. ¿Se entiende la seccionada? Sí, se entiende. De igual manera en la otra, como aquí iba en 0, aquí la seccionada era f de x 0, es lo que cambia y ya estuvo. Ahora, como es impar, en las impares las a son igual a 0, entonces solo vamos a calcular b de n, ¿ok? Entonces b de n es 2 por el periodo 4, y aquí es donde se genera un cambio, porque como son dos funciones, vamos a generar dos integrales. Vamos a generar una de menos 2, integral, perdón, hasta 0, ¿verdad? Que venga desde menos 2 de la función 1 por el seno de omega t, o de omega x en este caso, de x, más la integral de 0 hasta 2 de f de 2 por el seno de omega x y bla, 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 ¿sí? Pero el proceso es lo mismo y va a dar casi que lo mismo. Ahí es de que ustedes integren. Me interesa más que sepan plantear y que entiendan cómo hacer un ejercicio que la parte de integración. Porque integrar, ustedes lo pueden hacer en la calculadora o en otro lado y siempre les va a dar el resultado. O sea, lo pueden hacer así como lo hice yo acá y ya pues les va a dar este resultado. Ahora, espera. Ahora, me interesa más que sepan plantearlo. Así que les voy a poner un ejercicio y me dicen ustedes cómo les quedaría el planteamiento para hacer la serie de Fourier. Y me dirían si es par e impar. Solo quiero que me digan, A me quedaría así, B me quedaría así. Ahí después lo integran ustedes. Y solo se eliminan los senos, se eliminan los cosenos, se eliminan esto, se pasa esto, se hace esto. Que me digan el proceso, porque el proceso es el mismo y lo repiten y lo repiten y lo repiten una y otra vez. Prefiero que me digan, este es el proceso y después vemos qué hacemos, pues, porque como les digo, integrar ya es tema de otra cosa, pues.
no es tanto de la materia. Así que vamos a empezar con uno sencillo. Yo tengo f de x que va a ser igual a x cuarta, ¿sí? A x cuarta. Va a tener un periodo de, no sé, de 8, ¿sí? X cuarta no está desplazada y va a tener un periodo de 8. Vaya, las preguntas que necesitamos responder. La función es par o impar. Ustedes me tienen que decir. Necesito que me digan cuánto da a sub 0, cuánto da, o solo el planteamiento, no necesito el valor numérico. Y cuánto da b de n. Necesito estos tres valores, estos valores. ¿Cuánto le da el planteamiento de esta? El planteamiento de esta. Y si es par o impar. Vaya, tienen unos... Hasta que el reloj cuente las 1:27. Si lo tienen antes me avisan y empezamos. Pero necesito que planteen con la función x cuarta con un periodo de 8 si es par o impar y cuánto les darían estos valores. Para ayudarles les voy a dejar las fórmulas aquí. No, estas están feitas. Estas. Bueno, eso es lo que van a necesitar. Pero este es el que van a necesitar porque está en términos de periodo. Ok. Vaya. Ahí están, ve. Tienen 8 minutos todavía. Ok, solo lo vamos a trabajar. Sí, solo trabajenlo con x cuarta. La función es... Oh, se lo voy a copiar. No quiero que lo evalúen, no quiero que integren, solo quiero que me lo planteen. Repito, solo es plantearlo.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya, ya la tengo. Vaya, los dos la tienen ya. Sí, Vaya. Entonces, ¿la función es par o impar? Es una función par, ¿Por qué es par? porque hay simetría. Hay simetría y es par. Va. Ok. ¿Está entendido eso? La función es par. Como es par, ¿qué términos van a ser cero? Bn, Entonces esto es cero. Perdón, esto es cero. Entonces esta parte toda va a quedar en términos de coseno. Ok. solo ¿Cómo? trabajamos a n y a 0. A cero. Correcto, ahí estamos súper entendidos. ¿Cómo les va a quedar el término a calcular de A0? Sería ya simplificado. Sí. Un cuarto integral de menos 4 a 4 de x al cuadrado de x. ¿Y AN? El otro compañero, el otro compañero. ¿Cómo daría AN? a n me queda un cuarto del integral de 4 a menos 4 f, f de t coseno de 2 pi n entre 4. No, pi n entre 4 por t de t. ¿Y aquí cuál era f de t? ¿O f de x? X a la cuarta. X a la cuarta. Sí, Pues sí. se entiende cómo plantearla, luego es métodos matemáticos y ponerla y sumarla y ya. Les doy un consejo que yo cometí en mi parcial. Recuérdense que esta fórmula es A sub 0 medios. Siempre acuérdense, A sub 0 medios, porque si no se acuerdan la van a regar, porque yo solo puse A sub 0 más bla 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 bla, que era una par, así que llevaba toda esta fórmula, pero como puse A sub 0, me la pusieron toda mala, porque es A sub 0 medios. Corroboren siempre esto, se los digo de forma personal, porque valía el 50% y solo me dieron el 25%. Este examen, normalmente si ustedes aprenden a usar la calculadora que les digo de corazón, aprendan a usar la cómo integrar en las calculadoras. Todavía es mejor integrar en las Casio grisitas, en la FX, esa, no me acuerdo cómo se llama el nombre completo, la 911 creo que es FX 911 Plus. Esas sirven para integrar, úsenlo. Otro consejo, A sub 0 siempre es un número. Este no queda en términos de X o de N. Esto siempre es un número normalmente. A veces es rarísimo que quede en términos de T, pero normalmente solo pasa en las que no tienen simetría. Si no tiene simetría es probable que sí les dé en términos de X, pero casi nunca, nunca, nunca en términos de N. Así que vayan anotando, esas son solo claves que les pueden servir. Solo si no tiene simetría normalmente les va a quedar en términos de X. Normalmente siempre queda un número acá, porque esto solo da el desplazamiento de la fórmula. Vamos a hacer un ejercicio un poco más difícil para que ustedes lo puedan plantear y que me digan ustedes qué tipo de función es. El ejercicio es f de x es igual a x menos 2
elevada al cuadrado más 3 en el rango del periodo de menos 2, no, perdón, desde menos 3 hasta 3. Quiero ver. Sí, ahí estamos. Vaya, ese necesito que me digan qué tipo de función es, cómo va a quedar a sub 0, cómo queda a sub n y cómo queda b sub n. Cuatro cosas les estoy pidiendo. Como les digo, no la resuelvan, solo necesito que me digan el planteamiento. Les doy hasta la que llegue aquí a 1 hora con 48 minutos. Démosle.
Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo tenemos ahí? Es una función par. Es par. ¿Los dos están de acuerdo que es par? ¿Cómo? Solo calcularíamos a n. Solo calcularíamos a n. A n ¿Los y a dos 0. están de acuerdo en eso? Sí, es par. Vaya, pues yo no estoy de acuerdo. Vaya. Ahorita vamos a ver eso, el por qué yo no estoy de acuerdo. Ya. Sí, no es par. No es par. Aquí vamos a tener controversias. Porque no está centrada en el origen. No está sentada, estamos bien entonces, pero es de entenderlo y verlo de forma gráfica. Por eso yo les dije, traten de entender la gráfica o hacerla de otra forma. Aquí se la voy a mostrar con gráfica, pero vaya, si no queremos la gráfica, yo me voy a acordar directamente de lo que me enseñaron de nuevo en Mate 1, que uno dice, ay, no, esta materia no sirve para nada, Mate 1 es de aquí para siempre. Yo me acuerdo que me decían, si está en un paréntesis dentro de la X, se desplaza en sentido opuesto al signo que tiene. Entonces, dentro del paréntesis está en menos 2, entonces se desplaza a más 2 el origen. Y en Y se desplaza en el mismo sentido que tiene, entonces está en más 3. Ok, entonces esta cabe. ¿Sí? Entonces, de acá, del 2 al 3, va a quedar algo como por acá, ¿ve? Y del hasta el menos 3 va a quedar algo como por acá, ¿ve? Entonces, vamos a dibujarlo un poquito más, algo como por así, ¿ve? Y este va a ser el de menos 3 más o menos, y este va a ser el de 3 positivo. Esto se ve simétrico, porque solo me interesan los valores dentro del intervalo. No me interesan los valores fuera del intervalo. Para que esta ecuación fuese simétrica, aquí en T debería de ser hasta 5 y esta en menos 1, dando el periodo siempre igual de 6. Pero lo que tomaríamos es la parte que sí es simétrica y sería simétrica par y solo calcularíamos a 0 y a n. Pero en este caso, ¿qué tipo de simetría es? ¿Qué tipo de simetría creen que es? Impar. No, no es impar. ¿Cómo? No es ni par ni impar. Es por eso que el cuadro decía explícitamente que tenía simetría par, impar o ninguna de las dos. Existen funciones que no tienen simetría. Y al no tener simetría, ¿qué hacemos? Calculamos toda la función completa. ¿Sí? Vamos a calcular tanto A como B. Vamos a calcular ambas partes. Y aquí no va a haber la controversia de que no, es que voy a eliminar esta. Cuando sea así, impar, aquí no hay simetría de ninguna forma porque un lado es más largo, el otro es más corto. Si lo vemos de forma numérica, f de x es igual a f de menos x o el menos, en ninguna de las dos cuenta, ninguna de las dos es factible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que esta no tiene simetría. ¿Y qué vamos a hacer? Calcular todo. Vamos a calcular A, B y A sub 0. Entonces aquí la tipo de función es sin simetría. Es non, sin simetría, no hay ninguna simetría. ¿Cómo voy a calcular A sub 0? ¿Cuánto es el periodo de la función? Ajá. 6. 6. Entonces aquí solo sería un tercio del integral de f de x. Me cuesta escribirla, no la voy a escribir toda. De x. Aquí a sub 0 sería
un tercio de la función desde menos 3 hasta 3, perdón, de f de x, y eso sería an. De f de x, coseno de todo, ¿va? Por dx, y ab sería un tercio de la integral de menos 3 hasta 3 de f de x por el seno del argumento. ¿Sí? Y así pueden haber muchos otros ejemplos. Hay ejemplos en los que les pueden poner que la función es, no sé, una seccionada un poco más compleja, que nos diga que el periodo viene desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Y que la función sea f de x es igual a cuando x sea de 0 a 1. Acá hay que ponerlos iguales, pero ustedes asuman que no les... Así vaya igual. Y esta no tiene el igual. Esta es x. Aquí de 1. Cerrado hasta x. Es hasta... No, no, espérame. Aquí tendría que ser menos 2. Que empecemos desde menos 2 hasta 1. Este de 1 a 1.5 sea x cuadrado, y que de 1.5 x hasta 2 esto sea 7 y sea una constante. Entonces al principio les va a ir así, después va a agarrar por acá y después por acá les va a salir así. Y eso no es simétrico. Aquí no hay ni un tipo de simetría. Y ustedes tienen que calcular 3 integrales para este. Entonces en este, digamos que tenemos este ejemplo. Dada esa función, lo que van a hacer es que calculemos solo a sub 0. A sub 0 va a ser igual, el periodo, como es de menos 2 a 2, el periodo es 4. Entonces les va a quedar 2 entre 4, les va a quedar 1/2 de la integral de menos 2 hasta 1 de f1 de x por dx más la integral de 1 hasta 1.5 de f2 de x más la integral de 1.5 hasta 2 de f3 y bla 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 bla, y esto va a ser el valor de a sub 0, y el de a sub n lo mismo. Vamos a empezar y aquí lo vamos a multiplicar por el término del coseno, y bn lo mismo, y vamos a sacar toda la función completa y no se va a eliminar nada, y va a ser un tedio porque aquí ya no es tanto pensar el planteamiento, sino que estarlo haciendo de forma mecánica, el mismo proceso, integrar básicamente 6 veces, gracias a Dios, y por eso les dejan usar la calculadora, porque como la materia ya no es de integración, ustedes ya pueden saber. Pero recuerden que la simetría se debe ver igual un lado y el otro entre el intervalo que me dan. Aquí les di de menos 3 hasta 3. Entonces, el intervalo debía de ser coherente en la simetría en ese intervalo, porque la función por sí sola, una cuadrática, es simétrica y todos estamos de acuerdo. Pero como la
función simétrica estaba desplazada y dentro del intervalo que yo les di, que es álgebra, que es este, entre este intervalo por aquí y aquí, no se ve simétrico, sino que lo que les va a dar, quiero ver cuánto les dio en 3. Vaya, 28. Y del otro lado les da 4, no, 3, 4, cabal. O sea, entre este intervalo, desde este punto hasta el otro, sí no da vamos a encerrar, que x es igual a 4 y x es igual a 28. Menos 28, perdón. No, estoy perdido. Estoy en los laureles. 3 y menos 3. Vale. Entre el intervalo que les estoy pidiendo es esto. Es esto. Y en esta función no se ve nada de simetría. No se ve nada de simetría. Desde acá hasta acá solo se ve esta curva. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a oscilar este ejercicio? Va a empezar a generar una oscilación tal que cuando inicie en 0, va a empezar de un solo, acá llega a 3, va a cortarse y después va a ir de un solo para arriba. Y después va a empezar de nuevo así. Y de un solo para arriba. Y va a empezar así. Y de un solo para arriba. Y va a empezar así. Y arriba. Y así va a empezar a hacer la onda. Y va a repetir ese intervalo que les estoy dando. Y ese intervalo no tiene simetría. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Se entendió cuándo tiene simetría y cuándo no. No se basen en que la función es simétrica, porque una cuadrática sí es simétrica. Y Depende eso estamos de acuerdo. Ajá, depende del intervalo que les están dando. De cómo se grafique dentro de ese intervalo que les están dando, ustedes van a definir si es o no simétrica. Entonces, ¿y qué tipo de simetría tiene? Ajá, diga. Ok, en general si una figura no tiene simetría, pero en el intervalo que dan se cumple eso, se trabaja así, ¿verdad? Correcto. Como les digo, ahorita el problema que tengo son los simuladores, que no me carga. Ya vieron que hasta la fecha no agarra Simulink y dice que ya tuvo que haberlo abierto. Y solo tenía preparado este programa. Voy a descargar PSpice y primero Dios, mañana yo les subo el video de la simulación y cómo se ve realmente ya generar esta fuente, pues que sí se logra ver la gráfica al final, que sí se logra realizar todas las sumas y con todas las sumas que genera se logra denotar que sí genera fórmula a fórmula, suma a suma de Fourier, los cambios. Les voy a grabar un video y primero Dios mañana más o menos 5 a 7 pm yo les voy a enviar un link en donde ustedes pueden entrar